Un saludo para todos ustedes, amigos de Voces y Contextos. Creo que ahora sí estamos los que queríamos estar con ustedes, el compañero Porfirio Palestina, el compañero José Guadalupe Sánchez, Sinar Suárez Sánchez, que se encuentra también con nosotros, y reciban un saludo de Humberto Sotelo y del compañero maestro Indalecio Güemes, que por alguna razón no pudieron venir. También les pedimos una disculpa. En la mañana iba a estar el maestro Samuel Tobar, pero tampoco pudo llegar. Una disculpa, luego pues habrá su momento que esté con nosotros e insertamos el tema que íbamos a tratar con él. Hoy vamos a hablar de el Internet para todos y la revolución de las conciencias. En breve es un proyecto que ya se echó a andar a través de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de la República: vas a recibir internet en tu casa, y el asunto del pensamiento libre que debemos de tener los mexicanos para poder profundizar en lo que sería la revolución de las conciencias de todos los mexicanos, y para ello necesitamos estar informados. Es un concepto que viene manejando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que son bases de lo que es la Cuarta Transformación y el proyecto de gobierno de impacto social que se tiene. Así es que le dejamos la voz a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, quien quiere saludarlos también. Antes que nada al compañero doctor Gustavo López Ángel, un sincero pésame por el fallecimiento de su señora madre. Sí, bueno, primero que nada, y antes que se nos olvide, o digo, no dejarlo por alto, bueno, nuestra gran solidaridad con nuestro gran amigo catedrático Gustavo López Ángel. Yo realmente no sabía esta noticia, y un gran abrazo, porque sabemos el gran significado, como lo dijo el compañero Delfino, de tener una gran madre como la que tuvo Gustavo López Ángel, y que, por cierto, el compañero Delfino nos acaba de decir que también convivió mucho. De ahí que, pues, ojalá se dé pronta recuperación y mucha fuerza, compañero Gustavo. Por otro lado, bueno, yo no sé si sabía si el compañero Sotelo ya llegó de Sonora, o si las vacaciones que le dio nuestro director a la compañera Indalecio ya está de regreso de Italia. Y bueno, la panga, como siempre, pues quién sabe si ya sirva, porque el otro día dejó de funcionar. Bueno, compañeros, este tema que me parece muy interesante, de poner cerca de 18.634 antenas, y que va a beneficiar a más de 2.800 comunidades, y que el internet y la telefonía va a beneficiar a más de 6 millones de mexicanos, nos parece que es un gran avance. Es decir, le decíamos con anterioridad que efectivamente desde el proceso de privatizaciones que impuso desde Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo y demás, han sido reformas estructurales que de alguna forma han afectado a la mayoría de los mexicanos, creyendo que el mercado lo puede todo. Ya vimos que hay fallas del mercado, que el mercado opera de acuerdo a la plusvalía, a la utilidad, y que nunca iba a estar preocupado porque efectivamente llegue el internet a comunidades tan lejanas. Bueno, es un derecho humano también el comunicarse, y creo que es una gran decisión, pese a todas las críticas que había en contra de López Obrador, que había comprado una empresa fallida, y hoy lo vemos como de alguna manera empieza a funcionar esta estrategia del gobierno. Y creo que una sociedad que está bien comunicada, que sabe valorar lo que está pasando en el país, nos va a permitir una cultura democrática distinta. La última encuesta, compañeros, que hizo el INEGI en el 2020, habla precisamente de una crisis de los partidos políticos, que es enorme. Me parece que estaba en el lugar 13.
Pero lo que sí creen los mexicanos es que esta forma de participación democrática, el 60% de la población cree que es la única forma de que podamos subsistir en armonía, fortaleciendo las instituciones democráticas. De ahí que en el contexto que se da, este gran avance de que todos los mexicanos tienen derecho al Internet, es en el contexto que se da de los 4 años de gobierno de AMLO, me parece que es un avance no solamente por los rubros que ha tenido en relación a la política social, en términos de la salud, esta cuestión que poco se ha dicho de las grandes reformas constitucionales que se han dado en este periodo, me parece que es fundamental este aspecto, esta idea. Efectivamente, si nosotros hacemos un balance, y ahí yo termino, de lo que ha pasado en los últimos años, de cómo efectivamente el Internet ha transformado culturalmente a la sociedad mexicana, pues vamos a ver que efectivamente, como la moneda de Jano, las redes sociales tienen su lado negativo, pero hoy con la pandemia se demostró que pueden tener un uso adecuado para educar también a la sociedad, y ya vimos cómo miles de mexicanos, sobre todo en lugares un tanto alejados, pero que también se vieron limitados, tuvieron que haber hecho uso del Internet, y hoy el Internet ya se quedó para siempre. Y creo que efectivamente ese es un gran avance, y creo que los mexicanos que han sido excluidos del desarrollo, de la participación, de tomar decisiones, es un gran avance, y qué bueno que se socialice para fines educativos, culturales y de la propia formación de los mexicanos. Porfirio Palestina. Gracias, compañero. Bueno, pues un sentido pésame para el compañero doctor Gustavo López Ángel por la pérdida de su valiosa mamá, y en paz descanse. Pero también por el sentido pésame de la familia de nuestro compañero Luis Guerrero Cova, allá en Tlatlauquín, luchador y fundador de Morena, y sobre todo por su lucha constante contra el cacicazgo. Y creo que a veces, aunque luchemos contra los caciques, tampoco a los caciques les deseamos la muerte. Creo que la lucha es de ideas, es constante, y tenemos que seguir transformando. Creo que hay una larga lucha de transformación, y es por ahí donde tenemos que seguir. Larga vida al compañero Luis Guerrero Cova y a sus familias. Por este lado, el tema del Internet creo que llama mucho la atención, y llama mucho la atención cuando se dice que es gratuito, y que se va a instalar a través de la red eléctrica. Hay que recordar que esto ya se estaba difundiendo, y ya tenía un proyecto, Luz y Fuerza. Luz y Fuerza del Centro ya tenía un proyecto de este asunto del Internet. Y hace rato discutíamos con el maestro Guadalupe algunas cuestiones sobre la propia ley de comunicación, sobre los satélites, y toda esta cuestión tan gigante de cómo las empresas se adueñaron de lo que a veces no les corresponde. Y cuando digo se adueñan de todo, hay, por ejemplo, en España, que no pueden utilizar el sol, porque también les cobran por el rollo de la energía. En algunos otros lugares donde gobierna la derecha, les cobran por el aire, por el uso del viento, les cobran por la lluvia. Entonces creo que situaciones de esta naturaleza son demasiado graves, y son las que ponen en crisis a la propia ciudadanía. Pero cuando Andrés Manuel habla de que el Internet es para todos y tiene un proyecto ya establecido,
pone en jaque a los monopolios de la comunicación, y estos monopolios de la comunicación, claro que les duele, porque además no son monopolios de comunicación, son monopolios de la desinformación, y son monopolios no de la información, sino que ellos no informan, ellos interpretan lo que quieren. Y entonces nosotros, cuando vemos una televisión, o lo que le llamamos la caja tarada, tenemos que entender qué es lo que tratan de decir atrás de esa comunicación, o de ese lenguaje disfrazado. Ahí es donde está el problema, y por eso el adormecimiento mental que se ha dado por parte de estos monopolios es para que nosotros asimilemos tal y como ellos quieren la construcción de sus verdades. Y ese es el problema al que nos enfrentamos. Por eso, cuando se empata esta situación del Internet para todos y la revolución de las conciencias, es hasta dónde nosotros, como ciudadanos, podemos informar lo que ocurre en nuestras comunidades, informar lo que ocurre en una aula, lo que ocurre hasta en nuestra manera de pensar, o lo que yo entiendo en cada uno de los libros o ensayos. Y creo que es por ahí donde no quieren los grupos de derecha que se despierte la conciencia. Sí, claro, los dos compañeros han tomado ya una idea clara del tema, lo han pues puesto sobre la mesa, pero aquí viene el cuestionamiento. ¿Qué es importante? La comunicación. Creo que por encima de las herramientas que nos está brindando el gobierno a través de el Internet, vamos a tener muchas más aplicaciones que podamos utilizar para mantenernos comunicados, sobre todo por este medio, las redes sociales. ¿Para qué? Para llevar la verdad. Y decía Porfirio Palestina, la desinformación la hacen los grupos de la comunicación, que son monopolios que se establecieron y que son los dueños de sus mentiras, los dueños de sus falsedades. Porque ahora que tenemos la posibilidad de informarnos y de saber, de conocer de tantos temas que antes desconocíamos, pero era porque era una tal secrecía del grupo del poder neoliberal para no llevar la verdad a la gente, con el planteamiento de que entre más ignorancia hubiera, mejor podían engañar y gobernar. Y la gente estaba obligada a creerle los que transmitían en los medios de comunicación o en los periódicos, en los medios impresos, y esa era la verdad. Y cuando alguien de los comunicólogos decían alguna otra cosa que se les chispaba, luego lo enmendaban, porque eso no concatenaba con la verdad de ellos. Pero hoy sabemos de la verdad, y creo que esta es lo importante para llegar a la revolución de las conciencias, precisamente que el pueblo conozca la verdad. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo es que en fechas recientes
los mismos medios de comunicación, los mismos políticos, están usando un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Un órgano como es el INE, para tratar de mantener a oscuras lo que ya la gente sabe. ¿Cómo se comportan los políticos? ¿Cuál es su actitud? Eso es lo que va a hacer el desenmascararlos, el conocerlos tal cual son. Un grupo de compañeros usuarios de redes fueron incluso denunciados ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió también un resolutivo en el que afecta y atenta contra la verdad, atenta contra lo que el pueblo dice. Los compañeros usuarios de las redes sociales replicaron lo que se dijo por parte de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y que ha estado comunicando todos los martes sobre los mensajes que hace Alito, el dirigente del PRI, el flamante dirigente del PRI, y que pone en evidencia la situación de las diputadas que ellos tienen, de sus diputadas priistas. Estas se inconformaron y presentaron una queja contra la gobernadora, pero como la gobernadora dijo algo, los compañeros de las redes sociales lo replicaron, y entonces salen afectados ellos y no pueden decir nada en contra de las señoras diputadas porque se enojan. Oigan, ¿cuántas veces no difamaron a el más visible, Andrés Manuel López Obrador, o a su esposa, o a sus compañeros, a sus hijos? ¿Cuántas veces no nos han difamado a nosotros? ¿Cuántas veces los medios de comunicación a los luchadores sociales nos llamaron delincuentes? Entonces, no se vale. La cuestión de género es una cuestión de equidad, igualdad y respeto entre los seres humanos. Entonces, esas cosas creo que atentan en contra de la verdad. Y creo que es necesario, sí, revolucionar las conciencias y darle al pueblo lo que necesita: información, veracidad, honesta y de combate a los malos vicios que se han acendrado en la sociedad mexicana. Una sociedad que esté informada es una sociedad que va a poder tomar decisiones, sobre todo en aquello que le está afectando. Amigo José Guadalupe. Sí. Ya nada más muy breve, creo que el escenario que hoy tenemos en la perspectiva de las telecomunicaciones, yo sí creo, compañeros, que nuevamente el Congreso de la Unión debe tomar como reto, una nueva reforma en las telecomunicaciones. Y esto para reorientar la concentración que ha habido de los grandes centros de poder y las transnacionales. Creo que a nivel global también hay esa tendencia, incluso de cómo impactan culturalmente y políticamente en el país, bueno, en el mundo. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, el proceso de Assad, que efectivamente pudo tener información de primera mano de lo que hacen los gobiernos. Entonces, me parece que hoy ningún gobierno se escapa de que la propia sociedad informada puede comunicar lo que está pasando en el mundo. Y entonces se decía, por ejemplo, hoy, cuando empezaba este proceso todavía del Internet, ¿por qué los medios de comunicación tradicionales, periódico y televisión, habían pedido la fuerza
porque efectivamente las redes caminan más rápido. Y hoy vemos que ante esa situación, independientemente de la comodidad que te da ver las noticias en periódico o en la televisión, pues la información fluye de manera permanente, y en este mismo momento nos podemos estar enterando qué está pasando en Ucrania. Es fácil. Y creo que hay una revolución de las telecomunicaciones enorme que está transformando la vida de la sociedad en su conjunto. Es algo característico de esta nueva modernidad. Y en ese sentido me parece que la política del gobierno federal da un paso adelante en decir que los ciudadanos no pueden ser excluidos y que tienen derecho a este servicio que, como dice el compañero Pale y compañero Delfino, ha sido monopolizado por los grandes centros de poder, y creo que definitivamente sí creo que hay que hacer una revisión nuevamente a la ley de telecomunicaciones, y tampoco hay que espantarnos porque yo hacía una valoración de qué tanto el Estado mexicano participa en la economía, y me parece que sigue prevaleciendo la política del mercado, pero sí creemos que algo para equilibrar esas contradicciones y que efectivamente prevalezca desde una perspectiva social es la participación del Estado en varios rubros de la economía y en algo tan importante que es tener una comunicación social. Y luego voy al otro tema. Podemos criticar mucho de lo que puede haber sido la revolución cultural en China o de otro tipo de procesos en donde el Estado impulsa la visión acerca de su Estado o de lo que piensa en una especie de ideologización. Pero yo creo que efectivamente hoy la revolución del Internet, pues lo que nos hace falta es precisamente entender que los ciudadanos, para elevar su nivel cultural, su cultura democrática, primero que nada deben estar informados, pero también desde un punto de vista crítico, y también que no sean bombardeados y manipulados por estos medios de comunicación tradicional, que son poderes fácticos que a veces manipulan y pervierten todo. Les voy a poner un ejemplo y ahí concluyo. Cuando, por ejemplo, empezó una guerra sucia, y yo sigo sosteniendo que efectivamente en 2006 hubo fraude, ¿sí? Y que el fraude no fue el día de la elección, sino fue previo, controlando el padrón electoral, pero también con la guerra sucia. Y entonces cuando empiezan a decir los sectores facciosos de la iniciativa privada que López Obrador es un peligro para México, pues es un bombardeo a la ciudadanía que la manipuló. Y el último, el extinto IFE, solamente le dio una sanción a los partidos y a esas empresas. Entonces yo digo que sí, hay que normar a estos medios de comunicación, y que efectivamente se dé garantía que los mexicanos tengan acceso a una información veraz, de una comparación, pero además para que les pueda permitir tener una conciencia distinta, una conciencia más crítica, analítica, y que les permita no solamente elevar su nivel cultural, sino también democrático, y también que sirve para fines educativos. Y hoy sabemos que, por ejemplo, tú puedes estar haciendo una operación a 20 kilómetros de donde están dando la perspectiva de cómo operar, y vemos cómo es el efecto que está teniendo el Internet en todo el aspecto de la vida productiva, ¿no? Por ejemplo, en la excavación de un pozo petrolero. Tú haces el diseño en un sistema y lo empiezas a diseñar, y desde la computadora estamos viendo cómo empieza el proceso de fabricación y establecimiento de un pozo petrolero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aspecto tecnológico del ciberespacio está transformando todo, y qué bueno que hoy los mexicanos tengan ese derecho. Ok, Porfirio Palestina. Ahí creo que es, sin lugar a duda, es la propia defensa del sexto y del séptimo de la Constitución, que es el derecho a la comunicación. Y es un derecho a la comunicación que se establecía ya desde la propia Constitución de Indias,
desde la Constitución del 1824, desde los propios sentimientos de la nación con Morelos, la Constitución de 1857 y podríamos seguirle, ¿no? La del 24, sí, ya la dije, 1824. También la del 17, de 1917. Ahora, creo que todo esto, ahí no había más que el escribir, el hablar, y esa era la libertad de expresión. Hoy, la libertad de expresión va más allá porque entra la etapa del ciberespacio. Y en esa etapa del ciberespacio también hay una figura inquisidora en la democracia de México. Y esa figura inquisidora se llama INE, con sus macehualtis, y el Tribunal Electoral. Y nos sumamos nosotros a la defensa del compañero Sinar, porque creemos que él hace el ejercicio de la democracia. Voces y Contextos va a seguir en la defensa del uso de la voz, el uso de nuestra forma de opinar, de nuestra forma de manifestar nuestras ideas, y aunque les duela a los de la Inquisición, pues nada más que nos notifiquen cuando nos queman, porque eso es lo que dijo Martín Moreno, ¿no? Que quería reunirnos a todos en la plaza principal, en el Zócalo, y quemar a todos los indios. Entonces, y además es un escritor de esa naturaleza. Y otra cosa que está ocurriendo, por ejemplo, el día 8 de septiembre va a estar Ciro Murayama en la Ciudad de México, en la UNAM, como moderador de José Woldenberg, en un rollo que están hablando de la democracia de 70 años, por ahí así va su tema. Pues yo no sé, esos cuates que tienen ya de demócrata, yo creo que esa inquisición está muy grave. Además va a estar Aguilar Camín. O sea, la derecha se va a la UNAM. Yo invito a los compañeros de la UNAM, a los compañeros universitarios, a que despertemos nuestra conciencia, a que hagamos preguntas serias, fuertes, y bueno, ¿dónde está la conciencia si una persona gana no por lo que haga, sino por el lugar que está, gana más que el presidente? Le pagamos su comida, le pagamos su estacionamiento, le pagamos sus viajes, y quién sabe cuánto más le pagamos, porque todo esto le cuesta al pueblo de México. ¿Cuántos salarios corresponden de Ciro Murayama o de Lorenzo Córdoba a los mexicanos? ¿Cuánto le tiene que pagar la UNAM a Aguilar Camín por los libros que ha escrito con la propia estructura de la UNAM? Y todo eso es dinero de los mexicanos. Entonces sí, hay muchas cuestiones que hablar, que digan, es que ese no es el tema. No se hagan los que les faltan ideas. Creo que el tema tiene que ser central, y el tema central es que esa democracia de la que hablan no corresponde. Y podríamos hablarlo al revés, si quieren. Al revés podríamos decir, de Peña Nieto, los desaparecidos de Ayotzinapa, de Calderón, la guerra disque contra el narco y desaparecidos y secuestros, de Fox, el golpe de Estado que orquestó con Calderón en 2006, de Zedillo, la venta de ferrocarriles
y la muerte en Chiapas de Artear. De Salinas también ocupó como guerrilla o utilizó los aviones de baja intensidad contra los chiapanecos en 1994. Esas partes así, podemos regresarnos uno a uno. Y esos son los 70 años de democracia de los que quiere hablar Woldenberg y de los que quiere hablar Ciro Murayama. Yo ahí la dejo nada más en duda y vamos a estar pendiente. Yo sí los invito a que sigamos defendiendo el derecho a la información. Interesante, mi querido amigo Porfirio Palestina, interesante la información. Quienes están yendo a la UNAM son los enemigos de la democracia. Yo me he atrevido a escribir en Twitter, a ver cuándo me bloquean, así como bloquearon a mi amigo Sinar Suárez, pero lo importante es decirlo, lo importante es no tenerle miedo a la Inquisición. ¿Por qué? Porque ellos se han convertido precisamente en enemigos de la democracia, porque lo que ellos quieren es seguir sosteniendo ese órgano que ya es obsoleto, que ya está tomando medidas de control que no le corresponden, está dictaminando sobre ciudadanos, está tomando decisiones sobre ciudadanos. Eso nos daña a los ciudadanos. ¿Cuántas mentiras hemos tenido que soportar los mexicanos de todos ellos, de los políticos, de los propios dirigentes de los partidos políticos, que son los dueños de los partidos políticos? Y antes el INE no decía nada. Hablaba el compañero Guadalupe de lo que fue el fraude electoral en el 2006. Todos fuimos engañados y el INE fue partícipe, ya el IFE fue partícipe, ya no debe de existir. Como órgano electoral, esas personas ya no deben de estar ahí, deben ser ciudadanos realmente probos los que estén al frente de este organismo. Y si nos vamos más allá, los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con ello, pues todos los demás órganos que existen en los estados. ¿Por qué este órgano del Poder Judicial tampoco sirve? Porque dictamina, pero atentando contra los derechos de los ciudadanos. Y esa es la situación de que nosotros decimos que decía Palestina, la Inquisición, exactamente así le puse en un Twitter que envié de solidaridad con Sinar Suárez Sánchez, porque ese es nuestro compañero y salió ahí en esa listota de 200, él está creo que en el número 6, ¿no? De esa lista. Va a ser una medalla. Va a ser una medalla que le vamos a dar, es un reconocimiento, aquí le vamos a dar un premio, porque pues se reveló y dijo lo que todo ciudadano, si se entera de una noticia, pues la difunde. Y lo que dijeron fue que tuvieron que dar las diputadas a Alito para ser diputadas por la vía pluri. Entonces, nada más replicó la nota y les dolió. Bueno, imagínense que esos nos están impidiendo que seamos Vox Populi. Bueno, ese es el asunto. Por eso yo estoy de acuerdo en el Internet para todos y que esto nos lleve a que el pueblo se eduque políticamente, se eduque de manera que pueda tomar decisiones políticas y sean las más adecuadas para beneficio del pueblo. Eso es lo que yo creo que debemos de insistir en la revolución de las conciencias. Bueno, nada más ya para cerrar, efectivamente creo que es el gran debate y el gran tema de la reforma política, y decir que estas personas al final también han dado como sus propuestas
y está en proceso de discusión. Y ya vemos cómo de repente empiezan a exaltar, a decir que es una regresión, etcétera. Creo que finalmente hay muchos temas por discutir. Ya dio la propuesta el gobierno federal, hay la propuesta de otros partidos, está Morena, etcétera. Y creo que esa reforma tiene que caminar y tiene que mejorarse. Y creo que todos coinciden que la estructura, por ejemplo, del INE debe de cambiar en muchos aspectos. Y por otro lado, yo diría que, bueno, en el caso de Héctor Aguilar Camín, pues poco podemos decir, fue el gran aliado de Salinas. Ya Julio Scherer García platica cómo el señor se subía al avión con el señor Salinas, fue copartícipe del salinato y bueno, no tiene, desde mi punto de vista no tiene autoridad moral. Y bueno que la UNAM se dé la discusión, pero digo, esta reforma es un proceso de discusión que todos van a participar y también reconocer efectivamente la inclusión del debate y que todos tienen derecho a dar una propuesta para mejorar nuestro sistema electoral. Y en ese tenor a mí me parece que el planteamiento definitivo de elevar el nivel cultural de los mexicanos está con esta propuesta del derecho a acceso al internet, a la telefonía, que muchos mexicanos en muchos lugares no han tenido acceso porque efectivamente a los monopolios no les interesa, sino donde hay utilidad. Bueno, ese sería mi punto de vista, que es un gran avance y qué bueno que es uno de los logros de este gobierno que debemos reconocer. Muchas gracias, José Guadalupe. Qué breve ha sido. Compañero, espero que tenga usted la brevedad de mi amigo José Guadalupe Sánchez. Solamente que la información debe darse como información y otra cosa es la interpretación. Yo puedo interpretar una noticia, pero es una posición personal. Y entonces debe decirse, esta es mi opinión, así, disfrazarse tal cual es. Porque de lo contrario, dicen, esta es la información, pero debiera ser esto. Dicen, México ha hecho un tren con estas características, pero debemos tantos millones y salió más caro. A ver, ¿qué es lo que estás informando? ¿Que salió caro o que hizo un tren? O estás patentando, etiquetando, descalificando. Y entonces tiene que separarse. La información es esto y la calificación o cualquier cosa que hace esta persona es distinta. Y eso ese es el disfraz que se da. Entonces, creo que el asunto de la Internet va a llevar a programas literarios, a programas más científicos, y ahí es precisamente donde se va a caer toda esta maraña que ha construido el sistema clasista del neoliberalismo. Han estado breves. Dice José Guadalupe que necesita 10 segundos, no sé si se los podemos dar. Lo importante es que nuestro público vote y dice, no están muy ávidos de escucharte. Hay muchos más temas, pero bueno, vamos a dejarles antes de cerrar el micrófono a José Guadalupe. Mi solidaridad total al compañero Sinar Sánchez, director de Voces y Contextos. Yo ya por sí sabía que era un influencer y yo no pensé que fuera a molestar a tantas personas, ¿no? Y ahí vemos una muestra de este coto de poder que tienen los dueños de ciertos medios de censurarte, ¿no? Ya se parecen ahí a lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, hay muchas más noticias que pues pudiéramos tratar ya mes y medio casi fuera de la pantalla, fuera de la comunicación con nuestros compañeros, pero esto es precisamente lo que se debe de hacer. Y por ahí en una mañanera el presidente lo dijo, las redes sociales han servido. Sí hay formas de utilizarla de manera incorrecta, pero no es lo mismo, porque antes era la verdad de unos solos
contra a quienes no nos llegaba más que lo que sabíamos en los medios de comunicación hablados y escritos, y la interpretación que tendríamos que estar buscando, o los que buscábamos la verdad a través de la investigación, y eso era lo que teníamos contra un sistema que establecía su verdad y que era lo que quería que se le dijera al pueblo, nada más eso. Hoy no es así. Hoy se dan a conocer las distintas exposiciones, se informa, hay un rubro ahí en la mañanera que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Y bueno, ahí los estamos viendo, lo importante es eso. Próximamente dedicaremos un espacio para hablar sobre lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación, lo que es la política y lo que es la realpolitik de la que viven los políticos del sistema neoliberal. Muchas gracias, estamos con ustedes nuevamente y agradecidos por esa espera. Nos vemos el siguiente fin de semana por acá con ustedes. Muchas gracias.